amigos de MDM, bienvenidos una vez más aquí a su casa, donde estamos buscando las grandes interacciones. Y las grandes interacciones significan el tener a las mejores mentes detrás de las transformaciones para que las empresas sepan cómo hacerlo. Y qué mejor mente que Lina Parra, una amiga de la casa, amiga mía personal, gran gamificadora. Mejor dicho, dejemos un poquito que ella nos hable de sí misma. Hola Lina, ¿cómo vas? Bienvenida a MDM. Hola, ¿tuyo cómo estás? Emocionado de tenerte aquí. Yo también, estoy muy contenta, por fin se nos hizo. Sí, eso está buenísimo, me encanta. Hace rato quería tener la mente de Lina aquí compartiendo con ustedes. Rápidamente, para los que están viendo MDM, ¿quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Cómo funcionas? Soy yo que hago cómo funciono. Este, ¿Qué hago? Esa me la sé. El quién soy yo, es un montón de cosas, pero qué hago sí lo tengo un poquito más claro. ¿Qué hago? Lo que yo hago, lo que decidí hacer con mi vida finalmente, después de muchas cosas, es entender cómo traer mi pasión de los juegos, por los juegos, y volverlo una forma de vida. Eso es lo que yo hago. Y entonces en eso tengo como tres ramas grandes en las que trabajo. Una es con mi empresa Free to Play, con la que hacemos gamificación. Traemos soluciones digitales gamificadas para empresas desde el tema de marketing, desde el tema de recursos humanos, pasando por el tema de educación, bueno, un montón de cosas muy chéveres. Luego, por otro lado, entendiendo el tema de industrias creativas también, que es algo que me apasiona muchísimo. Este año tengo la fortuna de empezar a trabajar con SOFA, con la feria que todos sabemos anualmente que pasa. Me llamaron a trabajar con ellos, yo estoy feliz. Y un amigo común nuestro, con Perdón. Santiago Hoy va a Uribe, ser, hoy va a ser un día de toser, como no pero se cuando no imaginan. es él, voy a ser yo. Perdóname, ¿y sofá, salón del ocio y la fantasía? ¿Avanzada o Exactamente. fantasía solita? Fantasía Ok, sola. excelente. Salón de ocio y la fantasía. Fantasía. Y estás, tu tercera línea es con Y mi Santi tercera, Uribe, con Santi Uribe, gran amigo. que tiene su empresa maravillosa que se llama Chaos Love UFOs. Sí, las vacas aman los objetos voladores no identificados. Y con él, él trajo una franquicia muy importante que se llama Survival Zone vía Colombia, que son juegos de inmersión. Y con él estoy trabajando en propuestas que tienen que ver por ese lado, pero también con ARGs, con juegos de realidad alternativa. Y eso hago. Y cuando me queda algo de tiempo, me veo contigo. Y es muy poquito el tiempo que nos queda. Creo que nos hemos visto como 5 veces en los últimos 10 Sí, años. una cosa Es re terrible. loca. Pero hoy está aquí Lina Parra para hablarnos de transformación digital. Una de las áreas que ella maneja es obviamente esta parte de gamificación para las empresas y has tenido unos casos bien interesantes. Sí. Entonces empecemos. Para ti, Lina, ¿qué es un caso de éxito de transformación digital? Bueno, lo primero que me gustaría como decirte es que para que un caso de transformación digital sea exitoso, no es que esto sea un punto en el tiempo, porque vemos que pasan muchas cosas, muchas aplicaciones nuevas que son muy exitosas en un momento dado, luego se pierden en el tiempo. Para mí la transformación es algo que sucede durante un proceso y que realmente afecta y cambia la vida de muchas personas durante un largo periodo, ¿no? O sea, no es algo que de pronto pasó y luego ya a los 6 meses salió algo nuevo y lo quitó y entonces, o tocó reformularlo. Yo creo que la transformación, como su palabra lo indica, necesita unos escenarios y necesita masticarlo poco a poco, ¿no? Eso sería como lo primero que pienso yo que es importante como identificar. ¿Y qué lo vuelve una cosa exitosa? Exitoso para bien o para mal, como digo yo. Hay casos de transformación digital exitosos que no han sido beneficiosos para la gente. O sea, el éxito no quiere decir que en sí sea algo positivo. Yo creo que eso lo sabemos hoy en día cuando la gente le pregunta su definición de éxito, cambia muchísimo a lo que era hace unos años atrás, ¿no? Antes lo asociaban mucho al dinero, a tener posesiones materiales, Materiales. y hoy en día mucha gente te dice, no, eso no es éxito, al contrario, eso me hace una persona dependiente de un montón de cosas que no me van a hacer feliz. Entonces, casos, ¿no? Hay casos exitosos que no necesariamente pues, son positivos en el mundo de gamificación, que es donde yo me muevo. No sé si conoce el caso de lo que está pasando en China y lo que va a pasar en los siguientes 2 años, donde el gobierno chino se alía con una de las empresas de juegos más grandes del mundo, que es Blizzard, que además es una de mis empresas favoritas, Queremos algún día trabajar contigo, icónicas, Blizzard. sí, Si alguien por de favor. Blizzard está viendo Pero eso, exactamente, pero bien, pero para el bien, ¿no? Ellos llevan haciendo juegos hace un montón de tiempo, Diablo, bueno, World of Warcraft,
todo es absolutamente maravilloso, pero los invita el gobierno de China a hacer un proceso de gamificación para tratar de perpetuar los sistemas ideológicos y de gobierno que ellos tienen. Entonces, como en China tienen su propio YouTube, tienen su propio Twitter, su propio Facebook, tienen sus propias redes sociales, la idea es crear un tema de gamificación para hacer que las personas se enganchen de la misma manera que se enganchan con los juegos y terminen modificando sus comportamientos y sus conductas a favor de la doctrina, lo cual ya se ha visto, digamos que en varios foros y lugares de conversación de gamificadores en el mundo, incluye cosas como acusar a tu amigo porque dijo en una 10 reunión algo en puntos. contra de sutano fulano, exactamente, te comienzan a llevar conductualmente dentro de una estética y dentro de una dinámica de juego Divina. que tú no la sientes como real o como Solo quería 10 puntos. exactamente, como seria. Y como te decía hace un rato, todos los que trabajamos en transformación digital de una manera, sabemos que estamos modificando comportamientos y conductas y entonces yo creo que es parte de la responsabilidad que tenemos. Me encanta. Entonces hay que distinguir entre transformación digital exitosa, pero exitosa para quién y para qué y con qué propósito, diría yo. Ok, listo, me encanta. Éxito es dependiendo de para qué lo uses. Me Exactamente. encanta. ¿Cuál dirías que es tu caso de éxito que quisieras traer hoy aquí? Pues nosotros afortunadamente nos ha ido muy bien, siendo que es un tema que a veces es un poquito complicado de explicar incluso. Hemos tenido una recepción notable, creo yo, en el último año y medio en diferentes empresas, sobre todo porque hay oficinas de innovación, entonces ya la cosa funciona diferente. Pero tenemos un caso de éxito muy bonito, que es con una empresa, ¿cómo es esto? De distribución eléctrica. Es verdad, de distribución de eléctrica. Sí, exactamente, de la cual no vamos a decir su nombre, fuimos contratados por una agencia, esa agencia vio una oportunidad de poner gamificación dentro de la solución y nos llaman inicialmente para asesorar el tema muy puntual en fuerzas de ventas y luego con el trabajo que hicimos y con la metodología que manejamos terminamos casi no, afectando toda la solución en general, entonces termina siendo una app gamificada que se conecta al CRM de la empresa donde cada uno de los vendedores tiene su tableta y la tableta juega y a través del juego pone todas las acciones de la vida diaria. La diferencia entre gamificación y hacer juegos, para diseñar juegos, para aclarar un poquito, es que los juegos tienen diferentes escenarios e interfaces, llamémoslas de esa manera, ¿no? Entonces, cuando tú estás jugando un videojuego, pues tú tienes tu consola y tienes tu pantalla. Gamificación concibe la plataforma de juego como la vida real y al hacer que sea la vida real, hace que todo lo que tú haces en tu vida tiene que ver con las acciones de juego que estás haciendo. Entonces, en el caso de esta fuerza de ventas, todo lo que le tocaba hacer generalmente y usualmente la tiene que seguir haciendo, pero solamente la diferencia es que lo muestra o lo plasma dentro de una interfaz de juego, que es lo que hace que se lo mucho más enganchadora con ellos, que sentarse todos los días o cada 20 minutos después de una reunión a llenar formularios de información y a mandar leads y una cantidad de cosas. Esto lo hace naturalmente dentro de la interfaz de juego. Y con esta app gamificada, esta agencia y esta empresa pues se ganaron un premio Interlat hace 2 semanas como la mejor app de e-commerce. Y pues estamos muy contentos. Yo creo Claro, que ha sido una experiencia muy bonita. me encanta. Ay, ¿Cuáles dirías que fueron los factores claves para lograr eso? los factores claves para lograr eso fue primero que todo entender, Perdón, qué pena con usted. Dale. dale, Estoy dale que malísimo. yo casi toso ya ahorita, Estoy malísimo, dale. fue Factores claves para entender lograr esta transformación de esta empresa. las motivaciones reales por las cuales la gente utilizaría, los vendedores utilizarían esta app. Más que entender por qué era importante para la empresa, por qué era importante para la agencia, todas esas cosas están súper claras, ¿no? O sea, todo el mundo tiene claro desde que crea un proyecto por qué le beneficia a la empresa. Pero a veces no está muy claro por qué le beneficia al que lo va a hacer, Claro, ¿no? Entonces, una cosa que los juegos hacen tuyo es que los juegos te dan feedback todo el tiempo. Porque un juego finalmente es un sistema de aprendizaje, es verdad. donde te está diciendo todo el tiempo, por ahí no es por este lado, vuelve a intentarlo, y tú te enganchas a ese tipo de estructura, ¿no? Pero tú sientes que te está botando feedback el juego, no te está dejando a ti hacer todo el trabajo solo y mira tú a ver cómo lo resuelves.
Y lo que pasa con muchas apps digitales que tenemos hoy en día es que la gente hace muchísimo trabajo en la app. O sea, y le tiene que poner cosas, le tiene que contestar, le tiene que Sembrar, quitar, quitar, volver. poner, avisar, ya, fuera eso, baje otra vez, actualícela. Tiene que hacer y hacer y hacer y hacer. Y la app a ti nunca te está diciendo sino lo mínimo, ¿no? Como, ok, gracias, o ahí tu domicilio llegó, o ya recibiste tu pago, o ya tienes tu trámite hecho. Pero no te está diciendo nada Nada. nuevo, nada. Y eso la gente lo siente como trabajo. Y el juego no se siente como trabajo. Y ahí está como la diferencia. Entonces, primero fue entender estas personas qué los motivaba, ¿no? Para saber qué querían recibir de esa app, qué podría llegar a engancharlos. Y ese fue yo creo que Factor el clave para que factor la cosa clave. funcione. Eso quiere decir que ser un líder hoy en día es totalmente distinto que antes, ¿no? Porque es que Sí. antes se trataba qué quería la compañía, pero solamente esto que estás diciendo, qué le quiere el usuario de la aplicación es totalmente distinto. ¿Cuáles dirías tú o cómo dirías tú que es ser un líder digital hoy en día? Uy, ser un líder digital hoy O en un día, líder en la era digital, prefiero que sea eso bueno, porque es sí, distinto. es diferente, Sí, sí. de acuerdo. Hay líderes digitales, pero hay líderes no digitales en la era digital y son fantásticos, Es ¿no? fantástico. Este, mm, Hay un tema que es que yo creo que estos líderes, sin que te echen el cuento que he hecho yo de la gamificación, son líderes que están jugando. O sea, son líderes que no les da miedo jugar, pasársela bien, entretenerse, mostrar que la están pasando, que la están pasando buenísimo y que se mueren de la risa, y que cometen errores y que se ríen de los errores y le cuentan a todo el mundo y se hacen sus propios memes. O si le sacan un meme, no importa, mejor, ¿no? O sea, que tienen este desenfado, entre comillas, frente a la vida, pero que finalmente habla de un compromiso muy grande frente a la vida y eso es lo que la gente sigue naturalmente, ¿no? Ujú. Como ese, llamémoslo un poco como ese humanismo de líder. Creo que el líder antes se había vuelto como una figura muy heroica, Mm, casi intocable, nadie podía ser como ese que estaba allá arriba. Y hoy en día creo que los líderes son mucho más humanos, entendidos como desde el ven a mí porque yo sé, también sé cómo es ser tú. mm. Entonces, Es un como yo. exactamente. Y algún día puedo no querer ser líder. Y está bien. Y el otro entenderá como bueno, ya no quiso más, ¿no? Y está bien, creo que eso es como algo muy bonito que le doy a ser líder en el mundo digital ¿Tú en qué eres de un hoy líder en en día. tu organización hoy en día? En la todera, en ser todera. Yo soy la que lavo, la que, la que plancha, la que trae. Lo que pasa es que a mí me gusta que las cosas pasen. Perdón. Tú tienes como una palabra para eso. Pero a mí me gusta ver que las cosas sucedan. Entonces, eso hace que, como decía un ex jefe mío, decía que yo era la más. Y era la más metida, la más cansona, la más mamona de todas. O sea, porque era la más, en serio. Porque yo quiero saber todo, quiero estar en el momento de conceptualización, pero luego tengo que estar también en la planeación, pero luego en la ejecución. Pero, o sea, yo de alguna manera tengo uno de mis motivadores más altos es el de empoderamiento Ok, en este momento de la vida. Yo creo que eso mañana puede llegar a veremos. pasar, Claro. pero en este momento para mí sí es muy importante ver que esa idea que tú tienes y que nos traes termine de hacerse bien hecha Y que pase y que pase, para mal o para bien. para ayudar al sistema político de China o no. Pues ya es otro No, cuento. o para que no sirva o sí sirva, pero creo que uno de los problemas gravísimos Es que no que pasa nada. tuvimos a finales del siglo XIX, de hecho, del final del siglo XIX, con todo este tema del método científico, es que hacia el siglo XX nos olvidamos que el fracaso es un éxito. Y entonces queremos tener hipótesis que no son hipótesis, sino que son tesis. Queremos comprobar que lo que dijimos es la verdad. Y entonces eso hace que en las empresas, por ejemplo, no Puedes hay decir, no, no funciona. Y eso es un gran exactamente, aprendizaje. pero en muchas empresas hay mucho miedo alrededor de eso. Es como, Claro, tenemos este presupuesto y es para este proyecto, pero tiene que ser exitoso porque si no, entonces, y es un poco complicado, ¿no? claro. O sea, Yo a eso le llamo happener. Es una a eso persona es que Lina, make things happen. a eso es Lina. A ese al skill. Está bien, no importa. ¿Qué dirías que son las cualidades que un líder tiene que tener para poder liderar exitosamente una transformación digital en una empresa? Las cualidades de un líder, primero que todo tiene que tener paciencia, Soportar gente tosiendo alrededor. tosiendo alrededor, una cosa terrible, porque además
Ay, se me pega otra vez. Hay que tener paciencia. Ujú. Estas cosas muchas veces no funcionan tan rápido como tú quieres. Las personas que están trabajando alrededor tuyo, este, es que somos amigos toda la vida, no puedo evitarlo. Este, mm, Te dicen todo el tiempo que entendieron la idea y que lo tienen re claro y que a la hora de la verdad es como no y nunca te lo dijeron, tienes que tener paciencia y volver a comenzar. Tienes que tener paciencia contigo mismo también como líder muchas veces, porque uno a veces exige 10.000 veces más de lo que en el momento logra y hay momentos que uno tiene como que parar también. Tiene que tener respeto, un líder tiene que respetar al otro, no importa si es el super ejecutivo de la empresa, bla, o si es la señora del servicio, o si es el que te abre la puerta todos los días. Los proyectos son transversales y verticales, o sea, son multidimensionales y todas las personas de alguna manera hacen parte de que tú sigas siendo un líder exitoso o no, Es verdad. ¿no? Y hay una cosa que se llama, le digo yo que la sinestesia, Ajá. que es la confusión de los sentidos, como dice tuyo, que es estar muy atento y el darse cuenta. Aquí cito a un profesor, se llama Ernesto Lleras, de la Universidad de los Andes, que es un señor que fue uno de los fundadores de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, y él habla del darse cuenta como la clave en entender los sistemas complejos. Entonces, es estar atento a las señales, es darte cuenta de no andar con, ¿no? Así todo el tiempo o con que tu razón es la razón. Hay muchos proyectos que se le desbaratan a muchos líderes porque no se dan cuenta de las pequeñas señales en sus grupos de trabajo, por ejemplo, ¿no? Del cansancio, del agotamiento, de la falta de motivación, Date cuenta. exactamente. Son cosas que se pueden solucionar sencillamente Sí, las coges a tiempo. si las conoces a tiempo. Ok, la paciencia, el respeto y la sinestesia. Sí. Me encanta. Ahora, ¿cuáles son los errores comunes que tú has detectado a la hora de hacer estas transformaciones? ¿Con qué te has topado? Yo me he topado con el miedo malo, como le digo yo, porque pues hay un miedo bueno, que es el miedo que te mueve a sobrevivir, ¿no? Como a no dejarte matar por las circunstancias. Y luego está el miedo natural cuando estás empezando un proyecto nuevo, cuando te toca hablar en frente de una cámara o te toca hacer ese tipo de cosas que te da cierto miedillo, pero que te ayuda también como a salir adelante. Pero luego está el miedo malo, que es el miedo que básicamente hace que en esos proyectos pasen cosas como que se quedan petrificados todos y entonces no hay acción, ¿no? Porque hasta que alguien no convenza al otro que todo está bien, entonces tú no das el siguiente paso, ¿no? Y luego está el miedo, por ejemplo, que te empieza a bajar la autoestima del proyecto. O sea, son proyectos que comienzan muy altos o que se van construyendo y quedan muy bien armados Ujú. y luego comienza pero qué tal que esto no, pero usted sí está seguro, pero alguien miró o sea, comienza todo el mundo como a dudar y esa duda comienza a quitarle la autoestima al proyecto hasta que el punto pasa que o no pasa el proyecto o se te comienza a volver un Frankenstein, ¿no? Ujú. Que A comienzan punto de compromisos. claramente, entonces, pero entonces pongámosle los ojitos de con las paticas de pero entonces que no sea tan bajito, pero y terminas con temas que no eran lo que tú te habías imaginado al principio para nada, ¿no? Y finalmente el miedo te quita la motivación del proyecto. O sea que yo creo que a algunos les ha pasado que no quieren saber más del proyecto. O sea que el proyecto ya ni ha Ya no es empezado chévere. ni está en la mitad, pero tú ya no quieres, tú empiezas a mirar las cláusulas del contrato, a ver esto cuándo, cuáles eran los entregables y para ver si salimos de esto lo más rápido posible. Y eso Mata. acaba, eso mata totalmente. Es el error más común. Me gusta muchísimo. ¿Cuáles serían las tres claves para poder liderar ese tipo de situaciones? O sea, ¿cuáles dirías tú que uno necesita como esas tres claves para poder liderar ante No esas sé. situaciones? El el primero es escuchar, o sea, escuchar y esos miedos de dónde vienen y de quién vienen también, ¿no? Ah, Hay que entender que trabajamos con seres humanos, que trabajamos con personas y que esas personas tienen sus historias y hay que tratar de mirar de dónde es que están viniendo eso para poderlos enfrentar y para poder hacer lo otro que para mí es fundamental y es tratar de inspirar. Y tratar de inspirar, la mejor manera es siendo tú el ejemplo, ¿no? Y entonces en la medida en que tú
te sientes apasionado por lo que haces y le sigues metiendo energía y estás ahí por ellos y para el proyecto, esos miedos se comienzan a disipar, por lo menos lo suficiente para que te dejen arrancar en primer lugar, ¿no? Luego ya vamos viendo más adelante cómo Que nos está viendo. funcione es otro problema. Que sí, pero hablando de transformaciones, en serio, arrancar es una de las cosas más difíciles para mucha gente, ¿no? Claro. Entonces sería escuchar, inspirar. Sí, inspirar. Y yo creo que la resiliencia en uno, ¿no? O sea, el líder eh, recibe muchos golpes Ujú. y recibe mucho también un tema de aguantar lo que le pasa al resto del equipo, lo que le pasa al proyecto. O sea, casi, no sé si te ha pasado, pero le pegan a tu proyecto y es como si te pegaran a ti, ¿no? O sea, alguien dice No, como, y al otro, va a decir la cosa más horrible, pues se le muere la abuelita, o lo deja la esposa, o el hijo se no, le enferma, claro, y uno es y el que uno sufre. sufre Y es como, horrible. por Dios, hay que dejarlo ir, ¿cómo no? ¿Cómo funciona? Es un rollo, estoy de acuerdo. El Es líder un sufre con rollo, el proyecto. claro, totalmente. Ah, no, pare, acabo de entender eso. Son dolores de parto. Sí, No lo sabía. son hijos Sí. y son hijos y son organismos vivos, son sistemas complejos que están vivos, además porque son hechos por personas, y todo eso lo recibe el líder y muchas veces los líderes no lo muestran porque esa es la figura del líder que nos mostraron toda la vida, Mm. que el líder está por encima del bien y del mal. Entonces, a mí, por ejemplo, mi mamá fue una mujer que fue una líder en muchas cosas en su vida y yo la amo profundamente y me enseñó muchas cosas, pero entre las cosas que luego, ya ahora que es una mujer de 75 años, me dice es, yo te di un consejo terrible, fue que nunca lloraras. Y yo, una de las cosas más difíciles que he tenido que trabajar es que yo no dejo que nadie me vea llorar. Y en un momento dado de mi vida me pregunté a mí misma si eso era una característica de ser líder. O sea, ¿Es bueno o es malo? ¿dónde me dijeron eso? O sea, ¿por qué esto está metido ahí, no? O sea, ¿por qué me deshumanizo yo? Claro. Y si me deshumanizo yo, deshumanizo el proyecto y deshumanizo a los demás. ¿Y por qué eso es malo? O Exactamente, sea, ¿por qué va a ser malo que tenga la persona una persona como yo? exactamente. Porque va a ser malo que yo esté triste por algo o que yo Es necesite terrible. un momento. Entonces creo que hay muchas cosas que estamos reescribiendo gracias al Estoy de tema de acuerdo. transformaciones digitales que estamos volviendo como a analizar y creo que es un buen momento para hacerlo. Lina, en todo este tiempo que llevas haciendo proyectos aquí, allá y por todas partes, ¿has desarrollado una metodología para poder hacer transformaciones? Pues fíjate que justamente con Free to Play, que es la empresa en la que estoy, desarrollamos una metodología de trabajo que como trabaja, viene desde el tema de motivación humana, entonces recoge un poco mi experiencia y la experiencia de mi socio Javier Velázquez y de su hermana Ana María, que es una PhD en psicología del comportamiento y entonces nos dijo algún día, le dijo a Javier como, todo esto que ustedes tienen tiene una validación científica y tiene una validación académica y ella pues nos hizo este favor de validarnos todo el asunto y, y lo que hicimos fue un poco, a ver si lo puedo como resumir rápidamente. La gente juega por algo y para algo. Ujú. Y generalmente decimos que la gente juega para divertirse, pero no todo el mundo juega por lo mismo, Claro. ¿no? Hay gente que juega porque quiere ganar. Hay gente que juega porque quiere vincularse a los demás, quiere ser amigo de los demás, quiere pasar un buen rato con los demás. Hay gente que juega porque estéticamente los juegos le producen algo, el videojuego o la fichita. Hay algo ahí que lo enaltece y que lo hace sentir súper bien. Hay gente que juega porque le gusta explorar cosas nuevas, porque le parece Desarrollar maravilloso. habilidades, Claramente, medirle el temple a los demás, ver qué tan claro, bueno es con uno o dos. Bueno, exactamente. Hay gente que juega por eso que acabas de qué decir. rico jugar. Y todo Exactamente, es que rico jugar. exactamente. Y entonces hay gente que juega porque quiere ser el mejor en eso. No para ganar ese juego, sino por ser el mejor de todo. En Risk por siempre, jamás siempre gano yo, ¿sí? Y eso nos llevó a preguntar, sí, sí, la verdad es que Ah, sí. es mentira. Entonces todo eso nos llevó a entender ese tipo de motivaciones y lo que nos dimos cuenta con la metodología de trabajo es que esas mismas motivaciones, que son 7, que las resumimos en 7, son las motivaciones que nos llevaba al engagement de jugar y por lo Ujú. tanto nos llevaba al engagement de las cosas que hacíamos en la vida diaria. O sea, si logramos, si te estoy entendiendo la metodología, si logro entender qué te motiva Ujú, para jugar, ujú. voy a entender cómo motivarte para que te involucres. Exactamente, Algo así. para engancharte también con esas mecánicas y estrategias de juego, a traerte lo que a ti
te dan ganitas, ¿no? Y te hace quedarte ahí y traerlo también. Y esa es la metodología que nosotros hacemos, una metodología que es hecha a la medida, o sea, se aplica hecha a la medida, donde trabajamos directamente con nuestros clientes en talleres, donde se han sentados todos los que tengan que ver, algo que ver con el proyecto, así parezca que no, que de eso te cuento un poquito ahorita. Este, mm, y trabajamos alrededor de los 7 motivadores, entendiendo qué es aquello que es puramente conductual, o sea, que son Ujú. esos comportamientos que queremos cambiar o crear o modificar, que es experiencial, o sea, que son esas cosas que a ti como usuario te va a dar en términos de experiencia, y que es significativo, Claro. ¿no? Que realmente va a ser importante después de que tu empresa haga esa transformación digital. Bueno, y tú que estuviste al otro lado, ¿Qué? ¿qué sacaste significativamente Me gusta. Chévere. Metodología de free play. de free to play? Free to play, perdón. De free to play. Me gusta. Entonces, ya tengo la metodología, tengo mis objetivos, voy por allá Ujú. arriba, tiene que ver, tengo que combatir el miedo, tengo un montón de claves de paciencia, resiliencia, escuchar que tengo que lograr. ¿Con quién? ¿Qué áreas debo involucrar de la empresa para que vengan a ser parte del proceso? Hay una cosa muy bonita que me gusta, que muchas empresas hoy en día tienen un área de innovación y cada vez, Es más común. ya me tocó a mí, Yo también aprovecho y todo eso. Estamos, no se imaginan. y tecito, permítanme. Perdón, tomemos. Muy bien. Las áreas de innovación cada vez son más comunes, ¿no? Mm, Yo también veo lo mismo. De por sí, sí, el surgimiento del CIO me ajá, gusta mucho. Hoy en día es, ¿qué eres tú? Un Chief Innovation Officer. Es imagínate. como, bien. Pero tiene una responsabilidad grandísima, porque entonces esta pobre oficina de innovación es como que todo el mundo va al Santo Grial, usted lo sabe todo, o ilumínenme, ¿no? Y pues es que innovación estamos hablando como si habláramos de la oficina de lenguaje, De ¿no? la compañía, me De la gusta. compañía. Sí, Y sí, resulta sí, que sí, el sí. lenguaje cambia todos los días, a todas horas, mientras hablamos. Entonces, ¿qué oficina y qué grupo humano puede llegar a estar al tanto y a la velocidad de lo que se está haciendo? Pues es un poco complicado. Entonces, teniendo en cuenta esa idea, lo que yo me he dado cuenta es que si esta área lidera, digamos, el tema de quiénes deben estar, estas áreas deben involucrar gente que usualmente no debería estar. O que Ok. no debería, no, perdón, que Que, no no piensan que debe estar. que usualmente no invitan. Usualmente no invitan, Eso, ok. ¿no? ¿Y quiénes son Porque ellos? entonces los de innovación la pasan buenísimo, los de marketing los invitan a todos los eventos, y los de talento humano también tienen derecho a ser como quieran ser. Pero entonces está, por ejemplo, la gente de los administrativos, está la gente de las áreas contables, está la gente del área legal, ¿no? Que es gente que en procesos de transformación digital pueden ser o grandes aliados o grandes enemigos. O sea, un proyecto en una empresa grande se puede parar porque el área legal dice esto no Muy va, o risky. el área administrativa dice esto no va. Pero tú cuando vas a hablar con ellos es porque ellos están tan aislados en todo el Que proceso no lo entiendan. que no entienden, Claro, ¿no? O sea, es no verdad. tienen ni idea. Entonces tú dices, vamos a hacer una plataforma gamificada que va a permitir que la fuerza de venta se comunique mejor. Y ellos entre ellos se mirarán por allá y dirán, ¿gamifiqué? ¿La fuerza de qué? Que es ¿La peor, ni fuerza, siquiera entre ellos ¿La se fuerza de conocen. quién? ¿Y por qué se van a querer comunicar? ¿No se comunican? O sea, entonces, ¿qué hacen? Bótenlos, contraten Ah, otros recursos humanos. ¿Qué está haciendo? exactamente, ¿son mimos? O sea, es como, entonces se pasa una cantidad de preguntas, ¿no? O sea, como, ¿a quiénes contratamos en esta empresa? Entonces yo creo que esa gente en este momento es clave para empezar a involucrar en esos procesos y entender que la innovación pasa en todas las áreas de la empresa y no solamente en los que tienen el letrero grandote o los que tienen la cara de, ¿no? De yo soy innovación porque soy la chica de, ¿no? Sí. Para mí eso es muy importante. ¿Cuáles dirías tú que una vez que ya uno puede lograr empezar a andar, ya lo dejaron arrancar? Sí, Ya ya nos fuimos. finalmente involucré a todo el mundo, lo tengo, fui un buen líder, logré transferir conocimiento, hice todo. ¿Cuáles son los 3 obstáculos típicos que uno dice, ya estoy arrancando? ¡Ugh! ¿Cómo debemos franquear esos obstáculos? Bueno, uno, el que te decía ahorita, entender el proyecto, porque que solamente el 10% de la gente que va a estar involucrada en el proyecto entienda el proyecto, pues no nos sirve, ¿no? O sea, tiene que estar, uno tiene que entender el proyecto y es un obstáculo grandísimo porque muchas veces pasa que tú confías en que la gente en tu empresa lo va a contar como es y resulta que ellos hacen unas versiones muy cortas y abreviadas y se pierde como la sustancia, entonces se empieza a volver el proyecto banal, si se quiere, o poco importante, ¿no? Entonces
Eso es un obstáculo que incluso cuando uno está arrancando ya se da cuenta que hay que volver a contar el tema como 30 veces. Entonces ese es uno de los más grandes que veo yo. El otro, el que te decía yo, efectivamente hay un tema, digamos que en mi área de trabajo, que es el tema de juegos digitales, es un tema técnico, es un tema de no resolver desde el principio el cómo se van a hacer las cosas. En programación los que saben que hay una que se llama backend, una que se llama el front, y entonces cómo se va a trabajar eso desde atrás. Y esa gente es otro de esos grupos de personas que se dejan para el final, ¿no? Entonces al final llegan y dicen, usted monteme eso y lo miran a uno como, y como, ¿con cuántos servidores? Y como, o sea, ¿y quién va a tener el data de esto? ¿No? Son cosas que a veces desde innovación hacemos mucho que la cosa sea muy bonita, pero es un obstáculo que entra a trabajar. Y el otro, un poco el tema de la prepotencia. La prepotencia es algo que me ha tocado lidiar lamentablemente en algunos proyectos y es el no aceptar que no sabes hacer algo, ¿no? Porque nos llamamos oficina de marketing digital o como quieras, o porque me llamo la oficina de innovación, o porque soy el líder, el jefe, el coordinador, lo que sea, durante todo el tiempo del proyecto mostré la cara de que yo sabía lo que estaba hablando, pero cuando tenemos que ejecutar la realidad es que no lo Nunca lo he sabemos hecho. y podemos pasar 3 a 4 a 6 meses en reuniones larguísimas en las cuales alguien finalmente, lo que siempre espero yo, y generalmente nosotros somos los que primero comenzamos con él, quitémonos un poco los disfraces de lo que nos toca hacer y aprendamos. Pues es que la verdad no sé hacer, la verdad no sé. Cuéntame cómo hacerlo, porque si no, esa prepotencia es un obstáculo, mira, gigante en ese tipo de proyectos. ¿Y cómo franqueamos estos tres? Porque está durísimo. Está duro. Yo creo que es ponerse en yo que insisto, en ponerse en los zapatos del otro. O sea, es ¿Cómo es eso? un tema de comunicación y un tema de entender y de saber. Conozco varios jefes de innovación que terminaron siendo jefes de innovación porque la vida los llevó ahí, pero que realmente si les pides una definición de innovación se complican un montón y se van a los libros y luego nos... Porque es que realmente es lo que te decía, es como ser el jefe del lenguaje. O sea, y yo, ¿con qué te salgo ahora? Y tú, bueno, por favor, dime cuáles son las declinaciones en alemán de no sé qué, no tengo ni idea. O sea, yo soy esto, pero yo tengo que aprender también. Entonces, entender las situaciones en las que están estas personas es muy Claro. importante para ti como líder. O sea, entender cómo llevar esas comunicaciones, esas relaciones, suena un poquito como mamá, pero a veces yo creo que la mayoría de líderes somos un poquito como mamás y papás, ¿no? Maternalistas y paternalistas, estoy de acuerdo. Que es como, ok, este, yo sé que tú quieres decir que la idea era tuya, entonces, vamos a llevar este tema para que tú digas como, La idea que tuvo Lina. sí, exacto, entonces es como, digo como, "Ay, claro, lo que hay que hacer es tal y tú yo me lo acabo de decir hace media hora, y tú dices, pero si yo le dije exactamente lo mismo, pero que hay gente que está muy motivada por el tema de empoderamiento y Perfecto. necesita sentir que fueron ellos los que crearon esa idea. Y eso es parte de los 7 motivadores de Free to Play. Exactamente. Llámenos, estamos aquí hasta el Marca jueves. registrada. Marca. Patente en proceso. Ah, no, no se puede Me gusta. patentar. Pero Pero me encanta, pero tiene todo el sentido. Ahora te pregunto, ¿cómo deben ser incluidas las personas de la empresa? Listo, ya tengo un plan, tengo cómo ajá, abordarlo, pero ahora ¿cómo las incluyo? ¿Qué debo hacer para poderlas involucrar? se debe involucrar desde el principio. Yo creo que muchos de los problemas de transformación digital es que la gente que va a usar las transformaciones son las últimas a las que se acercan, ¿no? Entonces, es como un aeroplano que pasa por encima tuyo y te bota una caja y entonces tú la abres y todos cruzamos los dedos porque creemos que esa es tu solución y, ¿no? Como el que está en una isla desierta y la abre y dice como, yo esperaba un libro. yo lo que ¿Un quería, bote? yo lo que ¿Un quería era bote? leer. Sí, o sea, usted está asumiendo que yo necesito ser salvado. Interesante. Yo aquí estoy me la estoy pasando buenísimo, ¿no? Entonces sí hay que involucrar a la gente desde el principio para saber qué es lo que le está motivando. No es necesario, fíjate que en juegos, hay una de las preguntas que nos hacen mucho, en juegos no se hacen grandes muestreos antes de sacar juegos. Mm, Y la gente dice, pero ¿por qué? Nos pregunta, ¿por qué no hacemos un focus group, hacemos un poco de cosas? Entonces tiene que ver porque los motivadores son como tropos literarios, ¿sí? Van a golpearme con un O sea, diccionario con que es un tropo, pero no se preocupen. este, como estos arquetipos sobre los cuales se pueden hacer construcciones narrativas, ¿no?
Y alrededor de eso tú puedes jugar también. Lo importante ahí es que tú siempre te pongas en el lugar del jugador, Ujú. ¿no? En términos de qué es lo que está recibiendo y cómo lo va a recibir, sobre todo. Eso es lo más importante. Pero sí tienes que involucrarlos de alguna manera desde el principio para que te repliquen también la idea, ¿no? Claro. Entonces, hay momentos de prueba, hay momentos de testing, hay momentos en los cuales tú tienes que estar escuchando y que tienes que estar atento y todo lo que estamos hablando, para que se replique por sí mismo. La transformación no pasa si no es replicable. Claro. Y la réplica no la puedes hacer tú, vos, cada uno, cada niño, ¿no? Y es uno de los problemas, aprovecho para decir la opinión, uno de los problemas más grandes sobre el tema de apropiación digital que tenemos en el país, ¿no? Ya, yo creo que ya entendimos que somos capaces de hacer aplicaciones y que somos capaces de hacer web y que somos capaces de hacer un montón de cosas magníficas. Incluso hay gente que hace robótica y hace unas cosas increíbles. Pero, Pero el tema de apropiación es un tema que todavía es nuestra tarea entrar a mirar, bueno, esto que se apropie es que nosotros en 10, 5, 6 años veamos o que nuestra solución sigue funcionando o que la gente cogió la solución y la apropió y te creó nuevas sí. versiones, nuevas formas y que tú digas como, wow, yo ¿En hice serio? esto así ¿Hicieron el chiquito. tablero de tal cosa? ¿Lo pusieron en tal? Genial. Exactamente, a partir de tu idea, a partir de tu semilla, ¡pum!, esto escaló. Eso yo creo que es para La donde forma tenemos, correcta de involucrar a las personas. exactamente. Final pregunta. Y eso es más importante que todos. Listo. Esto es cómo lo hago y Ujú. con quién lo hago, qué involucro. Ya tenemos todo clarísimo desde la mente de Lina Ajá, para, o sea, ya, mejor dicho, o sea, clarísimo ya lo todo. tenemos. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo sé si mi empresa lo necesita? ¿Cómo detectar que una empresa necesita una transformación digital y por dónde debería comenzar esas empresas? Bueno, muchas empresas ya de raíz de las que se están armando, bueno, estamos hablando finales del siglo XX, realmente pues, a los 17 años del siglo XXI que llevamos hoy en día, parten del hecho que tienen que tener un tema digital, ¿no? O sea, parten del hecho que un componente muy grande de su empresa es digital. Siempre hay muchas que no. Y para los que vimos el tema digital, a veces no nos damos cuenta. Pero la verdad es que yo creo que si la gente va a la Cámara de Comercio, si mira las empresas registradas anualmente, se va a dar cuenta que muchas de esas no pasan de página web todavía, o sea, que están todavía en unos momentos todavía como de arranque el tema. Con eso yo soy un poco crítica respecto a que no todas las empresas necesitan transformaciones digitales. Ok, Hay empresas que sí las necesitan y son esas empresas cuyo objetivo de donde se ven ellas mismas, la herramienta de transformación digital es un camino para llevarlas allá, ok. ¿sí? O sea, si la tecnología o lo digital te Ajá, puede ayudar a cumplir tu propósito, es tiempo que te es transformes. tiempo que te transformes. Y claro, porque somos un toolkit, somos una caja de herramientas, todo lo que nosotros hacemos en digital. Ujú. Pero no puede ser una obligatoriedad tampoco, obligatoriedad. Visionario. Tampoco, ¿no? Tampoco puede ser que todo sea digital porque es que nosotros Porque sí. creemos que todo, sí, el porque sí no, porque el porque sí nos va a llevar a cometer una cantidad de errores forzados que no eran necesarios. Ok. Entonces yo creo que ese sería como lo que yo diría al respecto. Pues lo oyeron aquí primero de la boca de Lina en MDM. Por favor, mil y mil gracias primero que todo a ustedes por acompañarnos, por aguantar este lorazo que les acabamos de echar, que creo que es muy importante que lo tengan en cuenta para las diferentes aplicaciones que están haciendo. Pero por supuesto, mil y mil gracias a Lina, que nos vino aquí a compartir su cabeza y todo lo que está pasando, y pues sobre todo por felicitarla por esos premios que se acaba de ganar y todo el rollo, y eso es muy importante para Gracias, nosotros celebrar Sur. con ustedes. Pero también obviamente pedirles que si este video le puede servir a una persona, lo compartan con ella. Estoy seguro que allá afuera alrededor de ustedes, algún gerente de marketing, algún director de innovación, que le va a servir esto para prepararse para poderse transformar digitalmente. Así que mil y mil gracias, Lina, mil y A mil gracias a ti. ustedes. Y suscríbanse, denle like, critiquen esta cosa que le faltó, que le sobró. Cuéntanoslo todo, porque aquí en MDM estamos buscando las grandes interacciones en sus empresas y por supuesto en sus mentes y toda la era de transformación digital a que estamos enfrente. Nos vemos el próximo martes en MDM. Gracias.